imaginé que una noche de rutina se transformaría en una pesadilla que marcaría mi alma para siempre. Yo, Héctor, sicario al servicio de un mundo sin piedad, conocía la violencia, la traición y la muerte. Pero nada en mi existencia había anticipado el terror que se escondería en la penumbra de la sierra. Aquella noche, cuando la luna se colaba entre las montañas y los vientos parecían susurrar secretos olvidados, algo sobrenatural se hizo presente, y a partir de ese instante mi vida se tornó en un laberinto de horror y desesperación. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, acostumbrado a la frialdad del negocio, al eco sordo de las balas y al silencio ensordecedor de la muerte. La sierra, con sus formas recortadas contra el cielo nocturno, me ofrecía un refugio y un campo de batalla, un lugar donde el peligro acechaba en cada recodo y la soledad era mi única compañía. Aquella noche, como tantas otras, me encontraba en un puesto de vigilancia estratégico, encargado de vigilar las fronteras de cada estado. El ambiente estaba impregnado de la tensión habitual, pero había algo en el aire que se sentía distinto, como si la oscuridad escondiera secretos demasiado antiguos y dolorosos. Mientras recorría los caminos polvorientos, mi mirada se perdía en la negrura del horizonte. De repente, un sonido inquietante interrumpió el silencio, ruidos extraños, un murmullo inhumano y, por encima de todo, gritos de desesperación que se mezclaban con el viento. No era el llanto habitual de quienes sufren la violencia de los carteles ni el grito de algún rival herido. Era algo diferente, algo antinatural. Mi instinto me empujó a investigar. Con el corazón acelerado, avancé hacia el origen de esos lamentos. Cada paso me llevaba más profundo en la sierra, a un lugar donde las sombras parecían moverse con vida propia y el frío calaba hasta los huesos. La noche se volvía un abismo sin fondo, y yo me sentía cada vez más pequeño ante la inmensidad del terror que se cernía sobre mí. Llegué a un claro rodeado de árboles retorcidos y viejos, cuyos troncos parecían estar marcados por la historia y el sufrimiento de incontables almas. Allí, en medio de la nada, pude ver una figura que se movía lentamente entre la bruma. Al principio pensé que era un hombre, un rival quizá, pero conforme me acercaba, comprendí que no había nada humano en esa silueta. Era como si la muerte misma hubiera tomado forma, un ente sombrío y sin rostro, cuya presencia inundaba el ambiente de un pavor inexplicable. El ente se desvaneció en un parpadeo, pero en su estela quedó una sensación de pérdida y un eco de voces que clamaban en un idioma olvidado. Me invadió la certeza de que aquello no era obra de la imaginación. Había algo real y perturbador en la oscuridad, algo que desafiaba las leyes naturales. En ese instante, comprendí que la sierra guardaba secretos inmemoriales, pactos oscuros y culpas impagables. Retorné a mi puesto, pero la imagen de esa sombra me perseguía. Las voces resonaban en mi mente, y cada crujido de la madera, cada suspiro del viento, se transformaba en un recordatorio de que algo había cambiado en la sierra. Empecé a dudar de mis propios sentidos y a cuestionarme si la muerte había decidido hablarme esa noche, revelando secretos que preferiría mantener ocultos. Durante las semanas siguientes, la normalidad se desvaneció como un espejismo en el desierto. La sierra se volvió un escenario de fenómenos inexplicables, luces parpadeantes en el horizonte, sombras que se deslizaban sin explicación y susurros que emergían de la nada. Yo, que había sobrevivido a incontables emboscadas y a la furia de mis enemigos, me encontraba ahora frente a un enemigo invisible, implacable, que se alimentaba de mi miedo y mi culpa. Las noches se transformaron en un calvario interminable. Mientras el resto del escuadrón dormía, yo me veía obligado a mantener la vigilancia, temeroso de que en cualquier momento la oscuridad volviera a cobrar vida. Empecé a percibir presencias que se acercaban sin hacer ruido, figuras espectrales que parecían observar mis movimientos con ojos de condena. No había diálogo que pudiera mitigar el terror, ni balas que alcanzaran aquello que no tenía forma tangible. Una noche, mientras recorría la frontera en silencio, oí un sollozo desgarrador. Era el llanto de una mujer, un lamento de dolor tan profundo que parecía atravesar mi alma. Sin poder detenerme, seguí el sonido, conduciéndome a un pequeño poblado abandonado en lo alto de la sierra. Allí, en una choza en ruinas, descubrí un relicario olvidado, con inscripciones en un idioma que no reconocía. Cada palabra estaba impregnada de un mal ancestral, una maldición que parecía extenderse sobre aquellos que se atrevían a profanar su paz. Con cada revelación, la historia de la sierra se iba desvelando ante mis ojos. Aquella tierra,
testigo de innumerables actos de violencia y de pactos con fuerzas oscuras, había sido escenario de sacrificios humanos, de rituales prohibidos y de pactos con entidades de ultratumba. Yo, un simple sicario, me había visto envuelto en una red de sucesos paranormales que iban más allá de la lógica y la razón. Los días se sucedían como pesadillas, y mi mente comenzaba a quebrarse bajo el peso de lo inexplicable. Cada crepúsculo traía consigo una sensación de inminente catástrofe. Los compañeros de vigilancia empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Algunos decían haber visto figuras translúcidas merodeando por la espesura, otros afirmaban haber oído gritos que no pertenecían a este mundo. Yo mismo fui víctima de visiones perturbadoras, recuerdos de mi infancia, rostros de personas que nunca conocí, pero cuyos ojos reflejaban un sufrimiento que parecía eterno. En una de esas noches de terror, mientras me encontraba solo en el puesto, una neblina densa y fría descendió sobre la sierra. En medio de esa penumbra, la figura que había visto aquella primera noche reapareció, pero esta vez no estaba sola. A mi alrededor se congregaban otras sombras, todas ellas envueltas en un aura de pena y furia. No podía discernir sus rostros, pero sentía que cada una llevaba consigo una historia de violencia, de traición y de muerte. El silencio fue roto únicamente por el sonido de mis pasos y el latido desbocado de mi corazón. La presencia se hizo tan intensa que el aire parecía vibrar, cargado de una energía oscura que amenazaba con desintegrarlo todo. Sentí como si la misma muerte estuviera tratando de arrastrarme al abismo, y por un instante, pensé que mis actos pasados habían despertado algo que jamás podría controlar. Esa noche, la sierra se convirtió en el escenario de una sinfonía macabra. Cada crujido, cada eco, parecía ser parte de un ritual olvidado, una danza con el destino en la que el alma humana era la moneda de cambio. Mientras trataba de huir, la niebla me envolvió por completo y me encontré a merced de voces susurrantes que parecían recitar oraciones en lenguas muertas. La desesperación se apoderó de mí, y comprendí que ya no era el mismo hombre que había patrullado la sierra con la fría determinación de un sicario. Con el paso de los días, los recuerdos del pasado comenzaron a mezclarse con la cruda realidad. Aquella noche había sido el umbral a una dimensión de horror que desafiaba la comprensión humana. Recordé cada detalle, el aire frío que cortaba la piel, el murmullo persistente de los lamentos, y sobre todo, la imagen de aquellos ojos sin vida que me miraban desde las sombras. Eran presencias condenadas, almas que habían sido víctimas de un destino cruel y que ahora vagaban sin descanso en un limbo de agonía. No podía dejar de pensar en mi propia vida, en las decisiones que me habían llevado a ser quien era. Durante años, la violencia había sido mi compañera, y la muerte, mi aliada silenciosa. Pero aquella experiencia me reveló que había horrores peores que la frialdad del asesino. Había maldiciones que trascendían la muerte, fantasmas que reclamaban venganza por cada vida arrebatada. Mi conciencia empezó a cuestionarse si no había sido yo, con cada disparo y cada traición, el artífice de un destino ineludible. El dolor y la culpa se entrelazaban en mis sueños, en los que veía la imagen de una mujer de ojos llorosos, pidiendo justicia y liberación. A veces despertaba en un sudor frío, con el eco de su lamento retumbando en mis oídos. Comprendí que, aunque había escapado de la muerte en numerosas ocasiones, había algo que me perseguía, algo que reclamaba redención por cada acto impío que había cometido. La realidad se volvió tan confusa que empecé a dudar de mi propia cordura. Caminaba por senderos que antes conocía de memoria, pero que ahora se transformaban en laberintos insidiosos. La sierra se había convertido en un ente viviente, un monstruo que devoraba la luz y dejaba tras de sí una estela de desesperación. Cada crepúsculo, cada amanecer, me encontraba más alejado de la persona que alguna vez fui, sumido en una vorágine de terror que no encontraba fin. Una noche, en medio de una tormenta inesperada, me vi obligado a refugiarme en una cabaña abandonada, oculta entre la maleza y las rocas. El lugar olía a humedad y a recuerdos de épocas olvidadas. Mientras encendía una vela para espantar la oscuridad, mis ojos se toparon con inscripciones talladas en las paredes, símbolos extraños, dibujos que representaban sacrificios y rituales arcanos. En ese instante, sentí que la cabaña era una especie de santuario maldito, un sitio donde la línea entre el mundo de los vivos y los muertos se difuminaba peligrosamente. La tormenta arreciaba, y los relámpagos iluminaban por breves instantes la penumbra, revelando sombras danzantes en cada rincón. Fue en uno de esos destellos cuando la vi de nuevo, aquella figura espectral, emergiendo del rincón más oscuro de la cabaña. No había palabras, no hubo diálogo,
solo un silencio sepulcral que lo decía todo. Sentí el peso de la condena en mi pecho, como si el universo entero se hubiera confabulado para recordarme mi ineludible culpa. Durante horas, permanecí inmóvil, observando cómo la figura se desvanecía y reaparecía, como si estuviera condenada a un ciclo eterno de sufrimiento. En mi mente resonaban los gritos de los que habían sido olvidados, de aquellos que habían pagado un precio demasiado alto por la ambición y la sed de venganza. Aquella noche comprendí que la sierra no era solo un territorio de violencia y negocios turbios, era el escenario de un drama cósmico, en el que cada alma tenía una deuda pendiente y cada acción se veía atrapada en una red de destino ineludible. Con el paso del tiempo, el terror se hizo parte de mi día a día. Los ruidos y las voces se convirtieron en una presencia constante, acompañándome en cada misión y en cada recorrido por la sierra. Mis compañeros empezaron a hablar en voz baja de leyendas y de maldiciones ancestrales, pero yo me rehusaba a creer en cuentos de fantasmas. Sin embargo, cuanto más intentaba ignorarlo, más intensa se volvía la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad, esperando el momento preciso para reclamar mi alma. Cada noche, al cerrar los ojos, veía las imágenes de aquellos rostros que me acusaban, de los muertos que se alzaban en mi memoria. Mi mente, acostumbrada a la brutalidad del mundo narco, no estaba preparada para enfrentar horrores que superaban la mera violencia física. Era un juicio implacable, un balance de vidas arrebatadas y pecados cometidos. El precio de mi existencia se volvía cada vez más palpable, y la línea entre el mundo terrenal y el inframundo se volvía cada vez más difusa. Un crepúsculo en particular quedó grabado en mi memoria. Mientras patrullaba una zona recóndita de la sierra, el ambiente se tornó irremediablemente gélido. La neblina se cernió como una cortina sobre la realidad, y en la distancia pude ver, entre la bruma, figuras que se movían de manera errática. No eran hombres, eran presencias sin forma definida, cuyos contornos se desvanecían al acercarse. Sentí que cada paso que daba era observado, juzgado por fuerzas que escapaban a mi comprensión. Esa noche, el terror alcanzó su clímax. Los sonidos se intensificaron, los gritos de desesperación se mezclaron con un clamor ancestral, y yo, sin poder huir, me vi envuelto en una pesadilla que superaba cualquier infierno imaginado. El silencio del bosque se llenó de un coro de voces que parecían invocar la condena, y en ese instante supe que había llegado el momento de enfrentar aquello a lo que había huido durante tanto tiempo, mi propio destino. Entre las sombras, comprendí que no era una mera coincidencia que mi vida se hubiera entrelazado con la historia de la sierra. Cada muerte que había causado, cada traición consumada, había forjado un vínculo inquebrantable con aquellos espíritus que vagaban en pena. Habían pasado años desde que me consideré un hombre sin alma, un ejecutor frío en un mundo sin piedad. Pero aquella noche, ante la mirada implacable de los condenados, me di cuenta de que el mal que había sembrado no podía quedar impune. Mientras la tormenta de voces se desataba a mi alrededor, caí de rodillas sobre el suelo fangoso, suplicando sin palabras una redención que sabía que nunca llegaría. No había ritos, ni un sacerdote, ni ninguna figura que pudiera salvarme de mi propia culpa. Solo la sierra, con su oscuro manto y su incesante murmullo, me recordaba que la vida y la muerte eran parte de un ciclo eterno, donde cada acción tenía su consecuencia. En ese instante, me vi obligado a recordar a aquellos que había dejado atrás, a las víctimas silenciadas por mis disparos, a las vidas truncadas por mi mano. El peso de mi existencia se volvió insoportable, y el miedo se transformó en una melancolía profunda, un arrepentimiento que trascendía la mera mortalidad. La figura espectral se acercó, y en su semblante no había furia, sino una compasión sombría, como si supiera que mi destino estaba sellado desde hace mucho. A partir de aquella noche, decidí emprender un camino solitario, en busca de alguna forma de expiar mis pecados. Cada misión, cada viaje por la sierra, se transformó en una penitencia forzada. Los ecos del pasado me acompañaban, y la sombra del destino me recordaba que no podía huir de la oscuridad que había ayudado a crear. Las noches se llenaron de rituales silenciosos, de oraciones mudas que surgían de la desesperación y de la esperanza de que, quizás, en algún recodo de la vida, encontrara la redención que anhelaba. El tiempo, implacable y cruel, fue pasando y, con él, el ambiente a mi alrededor se volvió aún más inquietante. Los viejos de la sierra murmuraban leyendas sobre almas en pena y pactos malditos. Hablaban de un umbral entre este mundo y el otro, un portal que se abría en noches de tormenta y que reclamaba a los que habían vivido en exceso de violencia.
Yo, incrédulo y resignado, comencé a notar que mis propios pasos me llevaban sin remedio hacia ese límite invisible. Una madrugada, mientras el cielo se teñía de un rojo ominoso, me encontré frente a un antiguo altar tallado en piedra, oculto entre la maleza de una loma. Las inscripciones, apenas legibles, contaban historias de sacrificios y de pactos oscuros. No podía apartar la vista de aquellos grabados, como si cada símbolo me hablara directamente al alma, recordándome las vidas que había arrebatado y los pecados que había cometido. La atmósfera era densa, cargada de una energía que parecía vibrar en sincronía con mi propio latido, y en ese preciso instante sentí que había cruzado un umbral sin retorno. El portal se abrió en mi mente, y visiones de otros tiempos se mezclaron con la realidad presente. Pude ver, como si fuera testigo de un pasado olvidado, rituales macabros realizados en la penumbra, hombres y mujeres que entregaban su vida a cambio de poder o venganza, y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Mi corazón se llenó de un terror ancestral, y por un breve instante, comprendí que mi existencia era solo una pequeña parte de un ciclo infinito de vida y muerte, donde cada acción resonaba en la eternidad. Con la determinación de enfrentar mi destino, me adentré en esos recovecos prohibidos de la sierra, recorriendo senderos que se perdían en la bruma del olvido. Las noches se hicieron más intensas, y la presencia de lo paranormal se hacía cada vez más palpable. Sentía que cada sombra era un recordatorio de mi culpa, cada murmullo una súplica de aquellos que había traicionado con mi violencia. La sierra, testigo silenciosa de mi evolución, se convirtió en mi confidente y en mi verdugo. La culminación de mi peregrinaje llegó en una noche sin luna, en la que el cielo parecía haber sido desgarrado por la furia de los elementos. Caminé solo hacia un viejo cementerio olvidado, ubicado en lo alto de una colina, donde los cuerpos de aquellos que habían sido víctimas de la violencia del narco reposaban en tumbas marcadas por el tiempo. El ambiente era irrespirable, y el eco de mis pasos se mezclaba con el lejano murmullo de las almas perdidas. Allí, en medio del silencio sepulcral, comprendí que mi vida había sido un ciclo interminable de destrucción y redención. Me senté junto a una lápida agrietada, en la que apenas se distinguía el nombre de alguien que parecía haber sido importante en algún momento. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. El sonido de las balas, el crujido de la madera, el grito ahogado de una mujer en pena y, sobre todo, la voz incesante de la sierra que me susurraba secretos prohibidos. En ese instante, supe que era mi turno de expiar mis pecados. No podía cambiar el pasado, pero quizá, de alguna manera, podía ofrecer un último tributo a las almas que había condenado. Mientras la noche se volvía más profunda, sentí una presencia a mi lado, una figura etérea que se materializó en la penumbra. No había furia en sus ojos, sino una tristeza inmensa, como si la eternidad misma lamentara la condena de aquellos que habían perdido su camino. La figura extendió una mano invisible, y en un susurro apenas audible, me comunicó que el perdón era un camino solitario, pero necesario para liberarse del yugo del pasado. Acepté su presencia, sabiendo que, en ese instante, mi alma se enfrentaba a su última prueba. Durante lo que parecieron horas eternas, me entregué a un ritual silencioso, una comunión con las sombras y los recuerdos de una vida de violencia. Cada latido, cada respiro, era un tributo a aquellos que habían sufrido a mi causa. La noche se desvanecía lentamente, y con ella, la tormenta interna que me había perseguido durante tanto tiempo. La figura se desvaneció con el alba, dejando tras de sí la certeza de que, aunque no podía borrar mis pecados, había al menos ofrecido una tregua a las almas en pena. Con el primer rayo de sol, la sierra recobró una apariencia casi mundana. Sin embargo, en mi interior, la transformación era irreversible. El hombre que había vivido en las sombras, un sicario implacable, había comenzado a comprender la magnitud del dolor que sus actos habían causado. La culpa, como una sombra persistente, me recordaba que cada bala disparada tenía un eco en la eternidad, y que la redención era un camino arduo y solitario. Durante los meses que siguieron, me alejé de las operaciones violentas y busqué, en los rincones más recónditos de la sierra, la forma de enmendar, aunque fuera en el silencio de mi propia conciencia, los errores irreparables. Caminé por pueblos olvidados, visité lugares marcados por tragedias y escuché las leyendas de aquellos que decían haber sido tocados por la mano del destino. En cada encuentro, en cada murmullo del viento, la sierra me hablaba de una verdad ineludible: la violencia engendra violencia, y el precio de la ambición es la condena eterna. A veces, en la quietud del amanecer, cerraba los ojos y recordaba aquella noche fatídica.
La imagen de la figura etérea, la fría mano invisible y el coro de voces que pedían justicia se fusionaban en un mosaico de recuerdos que me empujaban a seguir adelante, a buscar una forma de reconciliar lo que había destruido. Sabía que jamás podría olvidar lo sucedido, que la sierra había marcado mi destino de forma imborrable. Sin embargo, en ese dolor, encontré la determinación para enfrentar cada día con la esperanza de que, tal vez, la expiación era posible. No obstante, la paz que tanto anhelaba resultó ser esquiva. La sierra, con su implacable oscuridad, continuaba reclamando lo que consideraba suyo. En momentos de soledad, cuando el silencio se hacía ensordecedor, sentía que las voces del más allá regresaban para recordarme que el destino es ineludible. Los susurros se volvían más intensos, y la sensación de ser observado se transformaba en una presencia constante en mi vida. Caminaba por senderos iluminados solo por la luz trémula de la luna, y en cada sombra veía el rostro de aquellos que había dejado atrás. Una noche, mientras me encontraba en un pequeño poblado tratando de reconstruir mi existencia, la atmósfera se volvió densa y opresiva. El aire estaba cargado de un presagio inconfundible, y los vecinos murmuraban sobre extraños sucesos, desapariciones inexplicables, apariciones en el camino y lamentos que se oían en el silencio de la noche. A pesar de haber dejado atrás mi vida de violencia, comprendí que el eco de mis actos aún resonaba en cada rincón de la sierra, y que la redención era un camino solitario que se entrelazaba con el destino de aquellos que habitaban aquella tierra maldita. En una de esas noches, mientras caminaba por una carretera polvorienta, el recuerdo de aquella figura etérea me hizo detenerme. Sentí una presencia a mi lado, pero cuando giré la cabeza, no había nadie. Sin embargo, el murmullo del viento se transformó en una voz casi inaudible que me decía: el perdón tiene un precio. Esa frase, tan simple y a la vez tan cargada de significado, se grabó en mi mente, recordándome que cada paso hacia la redención implicaba enfrentar el juicio de aquellos que habían sido olvidados. Con el tiempo, empecé a relatar en mi interior una crónica de mis actos, una confesión silenciosa que solo la sierra podía escuchar. Mis pasos me llevaron hacia un viejo rancho en la ladera de la montaña, un lugar donde solía refugiarme en los momentos de crisis. Allí, en la soledad del desierto, abrí mi alma en un monólogo sin destinatario, narrando en detalle cada crimen, cada traición y cada vida truncada por mi mano. No era un acto de expiación total, sino una búsqueda desesperada de alivio para un corazón cargado de culpa. Mientras hablaba en la penumbra, la atmósfera cambió. La voz del viento se unió a mis confesiones, y las sombras parecieron danzar al ritmo de mis palabras. Fue como si la sierra misma quisiera ser testigo de mi verdad, de mi lucha interna entre la oscuridad y la tenue luz de la redención. Esa noche, comprendí que, aunque mis actos habían causado un sufrimiento inconmensurable, también había la posibilidad de encontrar un rastro de esperanza en medio de la condena. La luna, testigo silente de mis lágrimas, se alzó en el firmamento y bañó el rancho con una luz pálida y espectral. En ese instante, sentí que, a pesar de mis pecados, había un camino a seguir, un sendero que me llevaría a enfrentar la última sombra que se cernía sobre mi existencia, la sombra del perdón o la eterna condena. Cada amanecer traía consigo nuevos desafíos. La sierra, con su implacable belleza y crueldad, me recordaba que la vida no era un simple ciclo de violencia, sino un tejido complejo de acciones y consecuencias. En mis paseos solitarios, me encontré con ruinas de antiguos templos, inscripciones que narraban la historia de civilizaciones que habían caído ante su propia ambición. Comprendí que la maldición de la violencia no era exclusiva de mi mundo, sino una herencia de la humanidad, un legado oscuro que trascendía fronteras y épocas. Los gritos de aquellos que habían sido olvidados se fusionaron con el sonido del viento, y por momentos casi podía distinguir en la lejanía la silueta de una mujer, su rostro marcado por el sufrimiento y la esperanza perdida. Era un recordatorio de que, incluso en medio del horror, la redención era posible, aunque el precio fuera la eterna soledad y el peso de la culpa. Los años transcurrieron con una lentitud dolorosa, y la sierra continuó siendo mi confidente y mi castigo. Había aprendido a convivir con la presencia de lo paranormal, aceptando que mi destino estaba entrelazado con la eternidad de aquellos que reclamaban justicia. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, aún brillaba una chispa de esperanza, una convicción de que la redención, aunque lejana, era posible. Una tarde, mientras el sol se despedía entre nubes rojas y anaranjadas, me encontré con un anciano que vivía en una choza al borde de la sierra. Sus ojos,
tan profundos como los abismos del tiempo, reflejaban el conocimiento de innumerables secretos. Sin mucho diálogo, su presencia me transmitió una paz inesperada, y por primera vez en años, sentí que tal vez había una forma de liberarme del tormento. Sin embargo, el anciano no ofreció palabras de consuelo ni soluciones mágicas, simplemente me miró con comprensión, como si supiera que el camino hacia la redención era un viaje solitario, marcado por el dolor y la aceptación de uno mismo. Hoy, mientras escribo estas líneas en un cuaderno desgastado, me doy cuenta de que la sierra y yo compartimos un destino inseparable. Mi existencia ha sido una sucesión de actos violentos y decisiones irrevocables, y aunque he intentado, en vano, encontrar paz, la presencia de lo paranormal me sigue recordando que cada vida arrebatada tiene un eco eterno. Las noches ya no son solo un manto de oscuridad, sino el escenario de una lucha interna en la que mi alma clama por redención. El eco de los gritos y susurros me acompaña en cada jornada, y la imagen de la figura etérea, aquella que emergió en la penumbra aquella primera noche, se ha convertido en la metáfora de mi existencia, una presencia que, a pesar de haber causado terror y muerte, busca desesperadamente el perdón. La sierra es testigo de mi evolución, de la lucha constante entre el hombre que fui y el que aspiro a ser, un hombre que, a pesar de sus errores, anhela dejar atrás la sombra de la violencia. Hoy, al final de este relato, me encuentro en un cruce de caminos. No sé si podré algún día borrar las cicatrices de mi alma, pero he aprendido que el reconocimiento del dolor es el primer paso hacia la redención. La sierra, con su inmensidad y su misterio, me ha enseñado que no hay vida sin consecuencias y que cada acción tiene su reverberación en el tejido del tiempo. En este instante, al relatar mi historia, quiero dejar constancia de que lo paranormal, lo inexplicable, es parte de nuestro destino. La oscuridad que habita en la sierra es la misma que se esconde en el corazón del hombre, y solo enfrentándola podremos, tal vez, encontrar una luz que nos guíe en la penumbra. He compartido mis memorias, mis pesadillas y mis secretos, con la esperanza de que, en algún lugar, alguien comprenda que el perdón es un camino arduo pero necesario. No pido absolución, sino la libertad de que mi relato sirva como testamento de que la redención es posible, aun cuando la condena parezca ineludible. La sierra me habló, me castigó y me enseñó. Y aunque mis pasos se dirijan hacia un destino incierto, mi alma, a pesar de la culpa, lleva consigo la convicción de que cada ser merece una segunda oportunidad, por muy oscura que haya sido su existencia. Al terminar este relato, cierro los ojos y respiro profundamente, dejando que el murmullo de la sierra se funda con mis pensamientos. Sé que no habrá un final perfecto para mí, pero en este viaje, cada grito, cada sombra y cada susurro serán el recordatorio eterno de que la vida, con todas sus contradicciones, es un camino lleno de redención y castigo. No pretendo justificar mis actos ni limpiar mi conciencia. Solo busco, a través de estas palabras, dejar una huella en un mundo que se niega a olvidar que el mal y lo sobrenatural caminan de la mano en la penumbra. Soy Héctor, y aunque la sierra y sus fantasmas me persigan, mi relato es el testimonio de un hombre que enfrentó la oscuridad y, en medio de la desesperación, encontró una tenue luz en la vastedad de la redención. La sierra, con sus susurros y sombras, me ha acompañado en cada paso, recordándome que el perdón no es un destino, sino un camino en el que la culpa y la esperanza se entrelazan de manera ineludible. Y así, en el silencio de la madrugada, mientras los ecos de las almas en pena se pierden en el viento, dejo estas palabras como un rastro de mi existencia, un suspiro en la inmensidad del tiempo. Al cerrar este capítulo de mi vida, me doy cuenta de que el verdadero horror no reside únicamente en lo paranormal, sino en la sombra que uno mismo proyecta. La sierra me enseñó que cada acción, cada bala disparada, lleva consigo un precio que el destino, inexorable y silencioso, reclama. Mi historia no es un relato de fantasmas y espectros, sino una confesión de redención, un camino hacia el perdón en medio de la oscuridad. Mientras la sierra sigue siendo mi guardiana y mi verdugo, espero que mi relato inspire a quienes aún luchan contra sus propios demonios, y que, en la inmensidad de la noche, encuentren la fortaleza para enfrentar la culpa y abrazar la posibilidad de la redención. Esta es mi historia, narrada en primera persona, un testamento de horror, culpa y la búsqueda incesante de redención en un mundo donde lo paranormal se mezcla con la brutal realidad de la vida en la sierra. Aquí, en el Triángulo Dorado, cada grito, cada sombra y cada susurro se han convertido en la crónica indeleble de un destino marcado por la violencia y la inevitable presencia de lo sobrenatural. Y así concluyo este relato, sabiendo que,
mientras la sierra siga cantando sus lamentos, mi alma nunca podrá descansar en paz. Cada paso, cada suspiro, es un recordatorio de que el camino hacia la redención es largo y tortuoso, pero que en la aceptación de la verdad, incluso la más dolorosa, se encuentra la semilla de la salvación. El jefe de Sinaloa. Aún recuerdo el frío del aire en aquella noche sin luna, cuando todo comenzó a torcerse en un abismo de pesadilla. Mi nombre ya no importa, pues quien lo recuerde verá reflejada en él la sombra de lo que fui, o quizás la sombra de lo que aún soy. Me veo obligado a relatar, en primera persona y sin artificios de diálogo, la espiral descendente en la que me vi envuelto en Sinaloa, un lugar de contrastes donde la belleza natural se mezcla con la crudeza de la violencia y, en ocasiones, con lo inexplicable. Hace ya varios años, mi camino se cruzó con el de un hombre al que todos en el bajo mundo conocían tan solo como el jefe. Se decía de él que era el líder de un grupo de criminales que rondaba el estado de Sinaloa, hacia rituales para generar más riqueza y mayor poderío. No era solamente su brutalidad lo que lo distinguía, sino también la extraña aura que lo envolvía, una energía oscura que, según los rumores, provenía de fuerzas más allá de este mundo. Yo, inmerso en el negocio ilícito y tratando de sobrevivir entre sombras, nunca imaginé lo que me esperaba al adentrarme en su retorcido universo. Todo comenzó una noche en la que la desesperación y la ambición me llevaron a aceptar una invitación de la que no habría escapatoria. Tras una serie de movimientos cuidadosamente calculados, terminé como uno de los pocos elegidos para participar en lo que llamaron el ritual de la fortuna. Aquella ceremonia, celebrada en un lugar oculto en lo profundo de la sierra sinaloense, se llevaba a cabo en un antiguo caserón abandonado, cuya estructura parecía haber sido testigo de secretos oscuros a lo largo de los siglos. Recuerdo que la atmósfera era opresiva, cargada de un silencio que clamaba por ser roto por algo inhumano. El lugar estaba iluminado solo por la luz mortecina de algunas velas que titilaban en la penumbra, y en cada rincón se respiraba un olor a incienso mezclado con la humedad del olvido. Caminé entre sombras y murmullos, guiado por la intuición y el temor reverente, sin saber que cada paso me acercaba a un destino irrevocable. En medio del salón principal, un altar improvisado se erigía como el epicentro del ritual. Sobre una gran mesa de madera gastada se disponían diversos elementos, velas negras, figuras talladas en madera, polvorienta mezcla de hierbas y, en el centro, un extraño símbolo pintado con sangre, cuyo significado parecía cambiar a cada parpadeo de mis ojos asustados. Allí se encontraba él, el mismísimo jefe, imponente y sereno, rodeado por sus secuaces. Su presencia parecía absorber la poca luz disponible, proyectando una sombra más densa que la noche misma. En ese instante comprendí que no se trataba de una simple reunión criminal, sino de algo que rozaba lo sobrenatural. Las palabras que se pronunciaban en un murmullo casi inaudible no eran de este mundo. Eran cánticos arcanos, recitados en un idioma que nunca había oído, pero cuyas sílabas vibraban en mi interior con una fuerza perturbadora. Mi mente, aún nublada por el miedo y la incredulidad, se debatía entre la tentación de huir y la curiosidad morbosa de conocer la verdad detrás de aquello. Decidí quedarme, aunque cada fibra de mi ser pedía huir. Sentí que algo se estaba gestando en aquella sala, algo que iba más allá de la codicia y la violencia. Al ver cómo el jefe levantaba una copa adornada con inscripciones extrañas, percibí en sus ojos un brillo inhumano. Con un gesto lento y ceremonial, bebió de aquella copa y, al hacerlo, pareció invocar una fuerza invisible que se extendió por todo el recinto. No tardé en notar que las sombras danzaban a mi alrededor de manera antinatural, y una sensación de frío profundo se apoderó de mis huesos. Las paredes parecían respirar, y en cada esquina se ocultaban presencias que desafiaban la lógica. No era el terror de la violencia habitual, sino un miedo primigenio, ancestral, que parecía haber surgido de las entrañas mismas de la tierra. Un encuentro con lo inexplicable. Durante el transcurso de aquel ritual, la realidad se transformó en una amalgama de visiones y voces del más allá. Mis sentidos se agudizaron hasta el punto de percibir detalles que jamás imaginé. Sentí la piel de mi nuca erizada por el roce de manos invisibles, y en la oscuridad, figuras etéreas se movían con una cadencia casi hipnótica. No había lugar para el escepticismo, todo era demasiado real, demasiado palpable. El jefe, con una calma imperturbable, parecía comunicarse con estos seres. Sus ojos, fijos en el vacío, mostraban una mezcla de éxtasis y locura.
Mientras él recitaba sus cánticos, una energía oscura se condensaba en el centro del altar, formando un vórtice que parecía devorar la luz. Yo, atrapado en medio de aquella manifestación, sentí como mi propia esencia comenzaba a desvanecerse, arrastrada por la corriente de ese poder prohibido. En ese instante, comprendí que mi destino estaba sellado. Mi participación en aquel ritual no había sido fortuita, había sido elegida por la oscuridad misma. Y aunque intenté resistirme, mi cuerpo y mi mente se vieron sometidos a una transformación que desafiaba toda explicación racional. A partir de esa noche, mi existencia se dividió en dos planos, el de la realidad tangible y el de la pesadilla viviente. Comencé a experimentar fenómenos que no podía comprender. Las noches se alargaban en interminables ciclos de insomnio, en los que la frontera entre el sueño y la vigilia se desdibujaba, y en cada parpadeo del tiempo me veía atrapado en visiones de horrores indescriptibles. Caminaba por las calles de Sinaloa con la sensación de ser observado, de que algo o alguien me seguía a cada paso. La paranoia se apoderó de mi mente, y la soledad se volvió mi única compañera. En momentos de calma, podía jurar que escuchaba susurros provenientes de rincones oscuros, como si la misma noche quisiera contarme secretos de una existencia prohibida. A veces, durante las horas más profundas del amanecer, me encontraba en lugares que no recordaba haber visitado, como si mi cuerpo se moviera por voluntad propia hacia escenarios de pesadilla. Caminos polvorientos, casas abandonadas y rituales en medio del desierto se sucedían en una secuencia interminable, cada uno impregnado de una atmósfera densa y opresiva. La línea entre la vigilia y el delirio se volvió tan tenue que me costaba discernir cuál era la verdadera naturaleza de mis experiencias. Con el paso del tiempo, comprendí que el ritual había dejado en mí una marca indeleble, un sello oscuro que me conectaba a ese mundo prohibido. Mi piel, en ocasiones, parecía latir con un pulso propio, como si algo interno se hubiera despertado. Empecé a notar extrañas cicatrices en mi cuerpo, formadas casi como patrones geométricos que no recordaba haber adquirido en ningún combate o altercado. Eran recordatorios silenciosos del precio que había pagado por adentrarme en los secretos del jefe y su macabro culto. Una noche, mientras me refugiaba en un modesto cuarto alquilado en un barrio apartado, me desperté sobresaltado por un dolor punzante en mi antebrazo. Al mirar, vi cómo la cicatriz parecía brillar con una luz tenue y azulada, como si en su interior latiera un corazón oscuro. Esa visión me horrorizó y, a la vez, me impulsó a investigar la verdadera naturaleza de aquel símbolo. Descubrí, entre viejos textos y relatos de la tradición oral, que aquellas marcas no eran meramente físicas, sino portales hacia un mundo de energías ancestrales, donde la ambición y el poder se alimentaban de la esencia misma de quienes osaban transgredir sus límites. Mi búsqueda me llevó a entrevistar a personas olvidadas por el tiempo, chamanes y curanderos que vivían en los confines de la sierra. Todos coincidían en que en Sinaloa existían fuerzas antiguas, vinculadas a la tierra y al dolor de sus gentes, fuerzas que podían ser invocadas a través de rituales oscuros. Una leyenda, en particular, resonaba con fuerza en cada relato, la historia de un ente conocido como el Caminante de Sombras, una figura espectral que se alimentaba de la desesperación y que, en ocasiones, era utilizada por aquellos que buscaban poder a través de pactos prohibidos. Mientras avanzaba en mi investigación, la presencia de lo sobrenatural se volvió más intensa. Durante días y noches consecutivas, experimenté fenómenos que desafiaban la lógica. En el silencio de mi habitación, oí pasos que resonaban en la oscuridad, como si alguien caminara con sigilo por pasillos invisibles. La sensación de ser observado se transformó en una certeza abrumadora. Algo me seguía, algo que había quedado ligado a mi destino desde aquella fatídica ceremonia. Una madrugada, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo del cuarto, vi una figura espectral frente a la ventana. No era humana, sino un ser compuesto de sombras y luces intermitentes, con ojos que parecían pozos sin fondo. No hubo diálogo, su mirada lo decía todo. Comprendí que era el guardián de aquel secreto, o quizás el cobijo de la condena que yo había elegido. Esa noche, el miedo se convirtió en un compañero constante, y cada rincón oscuro se transformaba en el escenario de un posible encuentro con aquello que había alterado mi existencia. La sensación de pérdida y desesperanza se mezclaba con la determinación de encontrar respuestas. Quería saber si había alguna forma de romper el vínculo que me mantenía atado a aquel mundo sombrío.
pero cada intento de liberación parecía solo profundizar el abismo. Mi mente se debatía entre la lógica y la superstición, entre la ciencia y el misticismo, sin encontrar una salida que pusiera fin a la maldición. Entre los fragmentos de mi memoria resurgían imágenes del ritual, como un eco persistente que se repetía en bucles interminables. Recuerdo el rostro del jefe, iluminado por la luz de las velas, su semblante inexpresivo y a la vez lleno de una determinación casi divina. No pude evitar cuestionarme si en su interior se escondía la figura del propio demonio, o si simplemente era un mortal consumido por su ambición y desesperación. Lo cierto es que, en esa noche, se abrió una puerta a lo prohibido y a lo inhumano, y yo fui testigo de cómo la avaricia y el deseo de poder podían trascender los límites de la realidad. A medida que indagaba en la historia del ritual y en las leyendas que lo rodeaban, encontré testimonios de otras víctimas. Algunos narraban encuentros con sombras que susurraban secretos del más allá, otros relataban la aparición de espectros en medio de paisajes desolados. La mayoría coincidía en que aquel culto no solo buscaba la riqueza y el poder material, sino también la inmortalidad de un legado forjado en la oscuridad. Cada testimonio me inundaba con una mezcla de horror y fascinación. Era como si el destino de aquellos que se aventuraban en ese camino estuviera escrito en un lenguaje antiguo, inmutable y trágico. Entre los relatos, uno en particular me impactó profundamente, la historia de un antiguo miembro del grupo, quien había logrado escapar de la influencia del ritual solo para convertirse en un vagabundo errante, condenado a vagar por la tierra en busca de redención. Sus palabras, aunque escasas y cargadas de tristeza, resonaban en mi mente como un eco de advertencia. No hay escape, decía, una vez que has sellado tu destino con la oscuridad, ella se adueña de tu alma. Esa advertencia se convirtió en el mantra que acompañó mis días y mis noches, y que me impulsó a buscar una salida, aunque el precio de tal libertad pareciera ser mi propia cordura. El clímax de mi historia se desarrolló en una noche particularmente infausta. La atmósfera era densa y el aire, cargado de una humedad antinatural, parecía retorcerse en espirales en torno a mí. Había decidido enfrentar la presencia que me atormentaba, con la esperanza de romper el vínculo que me ataba a aquel mundo oscuro. Con una determinación nacida del terror y la desesperación, emprendí un viaje solitario hacia el lugar donde, según las leyendas, se concentraba la energía del ritual. El camino me llevó a través de senderos olvidados, bordeados de arbustos espinosos y árboles retorcidos, cuyos troncos parecían guardar secretos inefables. La noche estaba en su apogeo, y la ausencia de la luna solo intensificaba la sensación de aislamiento. Cada paso era acompañado por el crujido de la hojarasca y el murmullo del viento, que en ocasiones sonaba como un lamento ancestral. Llegué a un claro en medio del desierto, donde la tierra se abría en una extensión de arena oscura salpicada de restos de antiguas construcciones. Allí, en el centro del claro, se erguía un monumento erosionado por el tiempo, una gran piedra tallada con símbolos extraños, que parecían vibrar con una energía ominosa. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a la piedra y sentí como la atmósfera cambiaba abruptamente, como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia otro reino. En ese preciso instante, la tierra comenzó a temblar suavemente, y un susurro colectivo llenó el aire. No era un simple eco del viento, sino voces que emergían de lo más profundo de la tierra, voces de antiguos seres olvidados. La piedra, imponente y silenciosa hasta ese momento, se iluminó con una luz verdosa, revelando grabados que parecían contar la historia de pactos oscuros y destinos sellados. En el centro del monumento, pude distinguir un relieve que recordaba vagamente la silueta del jefe, con sus rasgos casi demoníacos. La imagen parecía cobrar vida ante mis ojos, y sentí que era testigo de la reencarnación de aquel ser, o de la manifestación de una fuerza ancestral que había sido invocada siglos atrás. Mi mente se llenó de pensamientos caóticos y de un miedo tan profundo que parecía perforar mi alma. Esa noche, en el umbral entre la vida y la muerte, experimenté una revelación que desafió toda lógica. Mientras me arrodillaba ante el monumento, buscando respuestas en medio del caos, un torrente de imágenes y sensaciones invadió mi conciencia. Vi, como si en un sueño febril, la historia de Sinaloa contada en un lenguaje de sangre y fuego. Pude ver cómo la tierra, fértil y maldita, había sido testigo de pactos oscuros entre hombres desesperados y fuerzas de otro mundo. El ritual que había presenciado años atrás no era un mero acto de codicia, sino una ceremonia ancestral que remontaba a tiempos inmemoriales. El jefe, en su insaciable ambición,
Había descubierto en aquellos antiguos textos y leyendas la manera de canalizar energías que trascendían la existencia humana y en su búsqueda de poder, había sellado su destino junto a esas fuerzas. Cada sacrificio, cada gota de sangre derramada en aquellos rituales, era el combustible de un mecanismo macabro que alimentaba una entidad capaz de alterar la misma realidad. En medio de aquella visión, sentí que algo se desprendía de mi ser, una conexión que me vinculaba irremediablemente a la oscuridad. La cicatriz que portaba en el antebrazo brillaba intensamente y comprendí que yo también había sido marcado, no solo como testigo, sino como partícipe involuntario de aquel pacto. La revelación fue tan abrumadora que durante días posteriores apenas podía distinguir entre el sueño y la vigilia. Cada pensamiento se impregnaba de la sensación de que la oscuridad me observaba, evaluando mi alma como un juez implacable. Con el paso del tiempo, el peso de lo vivido comenzó a quebrantar mi espíritu. La vida cotidiana se volvió un calvario interminable, donde cada gesto, cada suspiro, estaba teñido por la sombra de lo prohibido. La cordura, ese frágil equilibrio que me permitía enfrentar la realidad, se desmoronaba poco a poco bajo la presión de recuerdos imborrables y de visiones de un futuro inevitablemente trágico. Caminé por las calles de Sinaloa como un hombre fantasma, sin rumbo fijo, atrapado en un limbo donde la realidad se mezclaba con la pesadilla. La gente pasaba a mi lado sin notar la marca en mi piel, sin ver el abismo que se abría en mis ojos. La soledad se convirtió en mi única compañía, y en cada sombra veía la silueta del jefe, o tal vez la de aquella entidad oscura que se alimentaba de mis miedos. En ocasiones, me encontraba vagando por paisajes desolados, lugares donde el tiempo parecía haberse detenido, y la única señal de vida era el eco de pasos perdidos. Durante esos momentos, revivía una y otra vez la noche del ritual, sintiendo el ineludible peso de mis decisiones y de la maldición que había aceptado sin poder rechazarla. El terror se había convertido en mi compañera constante, y la sensación de estar atrapado entre dos mundos era tan agobiante que la idea de liberarme parecía una quimera imposible. Desesperado por encontrar una salida, recurrí a antiguos sabios y a curanderos que habían dedicado su vida a comprender los misterios de lo oculto. Me llevaron a ceremonias menores, a rituales de purificación y a plegarias que pretendían apaciguar la furia de aquellas fuerzas. Sin embargo, cada intento parecía solo intensificar la conexión con lo oscuro. Era como si la energía que había sido invocada en aquella fatídica noche se hubiera arraigado en lo más profundo de mi ser, negándose a abandonar mi alma. Entre esos encuentros, recordé las palabras del vagabundo que una vez había escapado de la influencia del culto: no hay escape. Una vez que has sellado tu destino con la oscuridad, ella se adueña de tu alma. Esas palabras resonaban en mi mente cada vez que una sombra se cernía sobre mí o que una presencia se manifestaba en el reflejo de un cristal. La redención parecía un concepto inalcanzable, un espejismo en medio de un desierto de desesperación. Intenté todo lo que estaba a mi alcance para romper el ciclo, desde rituales de contraconjuro hasta peregrinaciones a santuarios olvidados. Pero cada paso me alejaba más de la luz, y cada intento de purificar mi alma parecía solo profundizar el vínculo con aquel oscuro legado. El terror se había convertido en un peso insoportable, y la realidad se transformaba en una maraña de recuerdos, pesadillas y presencias invisibles que se negaban a abandonar mi existencia. Llegó un día en que el dolor se volvió insoportable y la locura amenazaba con consumirlo todo. Esa mañana, desperté con la sensación de que algo había cambiado, como si la oscuridad hubiera alcanzado su punto de ebullición. La cicatriz en mi antebrazo ardía con una intensidad casi insoportable, y mi mente se llenó de una certeza ineludible: la única forma de romper el vínculo era enfrentar directamente al ente que había marcado mi destino. Decidido a poner fin a mi tormento, emprendí el camino de regreso al caserón abandonado donde todo había comenzado. La noche caía con una rapidez sorprendente, y en el trayecto cada sombra parecía adquirir vida propia. Llegué al edificio en ruinas y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, crucé el umbral hacia lo desconocido. La atmósfera era densa, y el eco de mis pasos resonaba en un vacío casi absoluto. En el salón principal, el altar aún permanecía, cubierto por una capa de polvo y recuerdos olvidados. Me arrodillé ante él, con la esperanza de encontrar en ese lugar la clave para liberarme de la maldición. Mientras recitaba las palabras en voz baja, sentí la presencia de algo que se acercaba lentamente. No fue una figura definida, sino un susurro colectivo que invadió el ambiente, como si las paredes mismas quisieran comunicarse conmigo.
La energía se intensificó, y la habitación se llenó de una luz verdosa que parecía provenir del mismísimo altar. La sensación era casi sobrecogedora, y por un instante, perdí la noción del tiempo y del espacio. Entonces, en medio del caos, apareció. No era el jefe, ni un simple espectro, sino la encarnación misma de la oscuridad que había invocado aquel ritual. Una figura imponente, cuyos rasgos se difuminaban entre la sombra y la luz, se manifestó ante mí. No hubo gritos ni diálogos, su sola presencia era un veredicto. Sentí que mis fuerzas se desvanecían, pero en ese instante de vulnerabilidad absoluta, comprendí que estaba frente a la clave de mi liberación o condena. Con una mezcla de terror y determinación, repetí el conjuro con la esperanza de sellar para siempre la puerta entre los mundos. Las palabras, cargadas de un poder ancestral, resonaron en la estancia y parecieron desatar una fuerza incontrolable. La entidad se contorsionó, y por un breve lapso, la realidad pareció romperse en 1000 fragmentos. Cada uno de esos fragmentos contenía un retazo de mi existencia, de mis miedos y de mis esperanzas. En ese frágil instante, comprendí que la lucha no era entre el bien y el mal, sino entre mi propia voluntad de sobrevivir y la inexorable fuerza que había despertado. El altar se iluminó con un fulgor cegador, y la energía se concentró en el centro, donde la marca de mi destino parecía palpitar con vida propia. Con un último esfuerzo, sentí como mi alma se extendía, buscando asir la luz que tanto anhelaba, mientras la oscuridad se desvanecía lentamente en un grito silencioso. Cuando la luz se disipó, me encontré solo en el silencio sepulcral del caserón. La entidad había desaparecido, dejando tras de sí solo el eco de lo sucedido y un altar ahora inerte. Mi cuerpo temblaba, y cada latido de mi corazón era un recordatorio del precio que había pagado por intentar escapar. No sabía si había triunfado, si la oscuridad había sido desterrada o si simplemente había ganado un respiro momentáneo en una guerra interminable. Con el paso de las horas, fui sintiendo como la cicatriz se apagaba, como si la marca que me había atado a aquel ritual se disolviera poco a poco. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sabía que la batalla no había terminado. La experiencia me había dejado cicatrices imborrables, no solo en la piel, sino en el alma. La libertad que tanto había anhelado estaba acompañada de una soledad infinita y de la certeza de que, en algún rincón oscuro de la existencia, aquella presencia acechaba, esperando el momento oportuno para resurgir. Al abandonar el caserón, la noche ya había cedido paso a un amanecer gris y melancólico. Caminé de regreso a la ciudad, sintiendo que cada paso era una lucha contra el olvido y contra la sombra que me perseguía. La vida había retomado su curso, pero yo era distinto, un hombre marcado por un destino ineludible. La experiencia me había enseñado que hay fuerzas en este mundo tan antiguas como la tierra misma, y que el poder y la ambición pueden abrir puertas que jamás deberían ser cruzadas. Hoy, mientras escribo estas líneas, la sombra de lo vivido sigue acechando en mis recuerdos. Cada vez que cierro los ojos, revivo aquella noche fatídica, el frío en mis huesos, el murmullo de voces antiguas y la mirada inhumana del ente que me visitó. No busco redención, pues sé que la oscuridad es parte de mí, un fragmento indeleble que nunca podré borrar. Pero sí comparto mi historia con la esperanza de que aquellos que se adentren en los senderos prohibidos puedan tener al menos una advertencia. Hay fuerzas en este mundo que trascienden la comprensión humana, y en su búsqueda de poder, pueden condenarte a una existencia de terror sin fin. Sinaloa, con su paisaje de contrastes, es testigo de secretos que jamás deberían ser revelados. Entre la belleza de sus costas y la rudeza de sus montañas, se esconden historias de violencia, ambición y pactos oscuros, en los que la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difumina. El jefe y su culto no fueron la excepción, y aunque muchos han caído en su trampa, pocos han vivido para contarlo. Yo fui uno de esos desafortunados, marcado por el destino y obligado a cargar con la pesada herencia de haber mirado al abismo y haber sido devorado por él. A lo largo de estos años, he aprendido a convivir con mis demonios internos. La cicatriz en mi piel es un recordatorio constante de que el poder y la ambición pueden tener un precio incalculable y que algunos secretos, una vez descubiertos, no pueden ser olvidados. He visto cómo la oscuridad se esconde en los rincones más insospechados, en los susurros del viento, en el brillo espectral de una mirada y en el eco distante de un grito. Cada noche, cuando la soledad me invade, cierro los ojos y trato de olvidar aquella noche en el caserón abandonado, pero la memoria se niega a desvanecerse.
El rostro del jefe, la figura del ente y la sensación de estar atrapado entre dos mundos se repiten en mis sueños, recordándome que la lucha entre la luz y la oscuridad nunca termina. Es una batalla eterna, en la que cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, es partícipe. He llegado a entender que la verdadera maldición no es la marca que llevo en mi piel, sino la carga de saber que el destino es tan frágil como un suspiro, y que en cada momento, la oscuridad podría resurgir para reclamar lo que le pertenece. La riqueza y el poder, buscados con tanto fervor por aquellos que se atreven a invocar fuerzas prohibidas, son efímeros ante la eternidad del terror. Es una lección amarga, grabada en la carne y en el alma, que me persigue cada vez que la noche se cierra a mi alrededor. No sé si algún día lograré encontrar la paz, si podré olvidar el eco del abismo o si, por el contrario, la oscuridad se asentará en mi corazón para siempre. He aprendido que no hay redención sin un precio, y que algunas heridas, por más que el tiempo pase, jamás sanan del todo. Mi vida ha quedado marcada por la dualidad de lo que fue y lo que soy ahora, un hombre que vivió un momento de poder prohibido y que, desde entonces, ha sido arrastrado por corrientes que trascienden lo humano. Aún así, hay una extraña belleza en la tragedia de mi existencia. Cada cicatriz, cada recuerdo doloroso, me recuerda que he sido testigo de algo que pocos pueden comprender. La realidad es un tapiz de luces y sombras, y en ese entrelazado se esconde la esencia de la existencia. He aprendido a valorar esos momentos de luz, por efímeros que sean, y a entender que, incluso en medio de la oscuridad, hay destellos de redención que hacen que la lucha valga la pena. Ahora, al compartir mi historia, no busco compasión ni la absolución de mis pecados. Lo hago con la única intención de advertir a quienes se vean tentados por el poder fácil, por la promesa de riquezas y poderío a través de caminos prohibidos. La oscuridad tiene un precio, y una vez que se deja entrar, es difícil, si no imposible, expulsarla por completo. Recuerdo las palabras que resonaban en aquella noche, el jefe de un grupo de criminales que ronda en el estado de Sinaloa, hacia rituales, para generar más riqueza y mayor poderío. Ese enunciado encapsula el abismo en el que me vi sumergido y que aún hoy, en cada latido de mi existencia, me recuerda la fragilidad del alma humana frente a lo inefable. Si acaso mi relato puede servir de lección, que sea esta: no hay gloria ni poder que justifique el pacto con la oscuridad. El sendero que se abre ante quienes buscan trascender los límites de la existencia humana está sembrado de horrores inimaginables y de consecuencias que, una vez enfrentadas, marcan de por vida el destino del alma. Hoy, mientras contemplo el horizonte en una Sinaloa que continúa su curso, entre la belleza de la tierra y el eco de historias olvidadas, sé que mi existencia es una amalgama de luz y sombra. La batalla interna continúa, y la esperanza, aunque tenue, se aferra a la posibilidad de un nuevo amanecer. Pero en cada crepúsculo, al ver cómo la noche envuelve el paisaje, recuerdo aquella noche en el caserón abandonado, el rostro imperturbable del jefe y la mirada inhumana del ente que marcó mi destino. Y así, entre la penumbra y el amanecer, sigo caminando, con la certeza de que, en este mundo de contradicciones, cada paso es un recordatorio de que la verdadera lucha está en nuestro interior. La oscuridad y la luz conviven en un equilibrio frágil, y en esa dualidad reside el misterio de la existencia humana. Mi historia es solo una de tantas, una lección amarga que se esconde en los rincones de la noche, esperando a aquellos que, con ambición desmedida, decidan cruzar el umbral hacia lo desconocido. Esta es la crónica de mi descenso a un abismo del que, quizás, nunca logre escapar por completo. Cada palabra aquí escrita es un testimonio del terror que se esconde tras la apariencia mundana de la vida, de la lucha constante entre lo humano y lo inhumano. Mi alma, marcada por rituales prohibidos y pactos con la oscuridad, es el recordatorio vivo de que en Sinaloa, y en el corazón del hombre, se esconden secretos que desafían la razón y la moral. Si alguna vez sientes el impulso de adentrarte en los misterios de lo oculto, detente y reflexiona. Hay un precio que se paga con el alma, y una vez que la oscuridad ha echado raíces, la luz se vuelve un lujo casi inalcanzable. Yo viví para contarlo, y aunque mis días transcurren entre el temor y la esperanza, sé que mi historia es una advertencia, una cicatriz en la memoria de aquellos que aún pueden elegir otro camino. Esta es mi confesión, mi legado y mi condena. La historia de un hombre que, en su búsqueda de poder y riqueza, se vio atrapado en una red tejida con hilos de terror y sombras. Que quien la lea, encuentre en ella la sabiduría para comprender que hay fuerzas en este mundo que no deben ser desafiadas, pues el abismo siempre acecha,
listo para reclamar lo que por derecho le pertenece. Así concluye mi relato, una crónica de horror y tragedia, de ambición y redención, que se desenvuelve en las oscuras entrañas de Sinaloa. Que el eco de estas palabras sirva como una advertencia eterna. Hay caminos que, una vez transitados, no dejan más opción que vivir con el peso de la oscuridad. Y mientras la noche se cierne sobre este mundo, recordaré siempre aquella fatídica noche en la que mi destino fue sellado, y en la que comprendí que la verdadera riqueza y poderío son efímeros ante el inmenso abismo del terror. El secuestro del infierno. Confesiones de un sacerdote en el abismo. Nunca imaginé que mi fe, forjada a lo largo de años de oración y servicio, se vería sometida a tal ultraje. Hoy, mientras escribo estas líneas con manos temblorosas y un alma desgarrada, me veo forzado a relatar la noche en que mi existencia se convirtió en un tormento sin retorno, un viaje a lo profundo del horror y la locura que habita entre los hombres y en las sombras del más allá. Soy el padre Esteban, y lo que a continuación narro no es fruto de delirios ni de la imaginación febril, sino el relato crudo y real de cómo un grupo de narcotraficantes, sedientos de poder y desesperados por desafiar los límites de la vida y la muerte, secuestró mi existencia para usar mi fe en un ritual macabro que pretendía abrir la puerta al mismísimo infierno. Lo que ellos esperaban encontrar, en realidad, era algo mucho peor, un abismo insondable donde el mal se manifiesta en formas inhumanas y trágicas, un ente que no se doblega ante súplicas ni plegarias. Recuerdo aquella noche como si fuera una pesadilla perpetua. El cielo se había tornado de un gris opaco, y la luna apenas se atrevía a asomarse entre nubes densas y amenazadoras. Me encontraba en mi pequeña parroquia, habiendo terminado una misa vespertina en la que las palabras sagradas parecían reconfortar a mi rebaño, cuando de improviso sonó un estruendo en la puerta principal. Al principio, pensé que se trataba de una falla en la electricidad, pero pronto comprendí que algo siniestro se avecinaba. Un grupo de hombres, de rostros endurecidos y miradas vacías, irrumpió en el templo con la violencia de una tormenta. No hubo gritos, ni súplicas, la quietud de la noche fue quebrada por el choque de botas y el sonido metálico de armas cargadas. En un abrir y cerrar de ojos, fui arrancado de mi sagrado refugio, llevado en un vehículo desvencijado por caminos polvorientos y olvidados, sin ninguna explicación. La única certeza que tuve en ese instante fue el terror helado que me invadió al ver las sombras alargarse sobre mi destino. Durante el trayecto, no se permitió ninguna palabra de consuelo ni de interrogante. El silencio era tan denso como la oscuridad que nos envolvía. En mi interior, las oraciones comenzaron a mezclarse con un sentimiento de presagio, como si el mismísimo diablo estuviera susurrando en el viento. En ese instante, comprendí que mi fe se pondría a prueba de la forma más cruel y absurda. Cuando por fin el vehículo se detuvo, me vi arrojado a un lugar desolado, una antigua hacienda abandonada, cuyos muros desgastados y ventanas rotas parecían contar historias de épocas de gloria y luego de tragedias inenarrables. Allí, en medio de la penumbra, los secuestradores habían dispuesto un macabro escenario. En una sala central, de paredes desconchadas y techos altos, se había trazado con tiza un pentagrama que parecía pulsar con una energía oscura. Velas dispuestas en círculo iluminaban de forma irregular el ambiente, proyectando sombras que danzaban como espectros furiosos. A pesar de mi constante súplica interna para mantener la calma, el horror se apoderó de cada fibra de mi ser. Con pasos forzados y encadenado, fui conducido ante los hombres que, sin titubear, me declararon que mi presencia era indispensable para un ritual. Con voz grave y siniestra, me explicaron que deseaban contactar al mismísimo diablo, creyendo que, a través de mis bendiciones y rezos, podrían invocar su presencia y obtener poderes inimaginables para fortalecer sus negocios ilícitos. El secuestro había dejado de ser un simple acto criminal y se había transformado en una abominación ritual. Mis súplicas se convirtieron en una lucha interna entre el instinto de supervivencia y el deseo de preservar mi fe, que ahora se encontraba al borde del abismo. Cada paso que daba en aquella lúgubre morada me recordaba que había cruzado el umbral de la realidad y me había internado en el territorio del mal. Durante horas interminables, fui forzado a participar en un ritual que se salía de toda lógica. Los narcotraficantes, con la ingenuidad y la arrogancia de aquellos que creen dominar fuerzas que ni siquiera comprenden, comenzaron a entonar cánticos en lenguas desconocidas. La atmósfera se volvió insoportablemente densa y el aire se impregnó de un olor acre, a azufre y sangre vieja. Cada palabra, cada entonación, parecía desgarrar la barrera entre nuestro mundo y aquel de las tinieblas. Yo,
prisionero de un destino ineludible, me vi obligado a recitar oraciones que mi fe había venerado por años. Pero entre cada súplica y bendición, sentía que la propia oscuridad se reía de mi impotencia, burlándose de mis intentos por invocar la protección divina. No tardé en comprender que el ritual no era una simple parodia de fe, sino un portal abierto a un abismo donde las leyes naturales se desvanecían. La habitación comenzó a temblar, y las velas parecieron extinguirse y reencenderse en un macabro compás, como si un ente invisible dictara un ritmo de tortura. Fue entonces cuando vi, entre las sombras, una figura que no podía pertenecer a este mundo. Un ser de proporciones descomunales, con ojos llameantes y una sonrisa grotesca que parecía absorber la luz a su alrededor. Mi mente, debilitada por el miedo y el desconcierto, no pudo evitar cuestionarse si aquello era el mismísimo diablo al que pretendían invocar o una aberración nacida del delirio colectivo de hombres que juegan con fuerzas demoníacas. El terror me invadió por completo. Sentí que cada fibra de mi ser se estremecía ante aquella presencia. Mi corazón latía desbocado, y una sudorosa sensación de muerte se posó sobre mi alma. En mi interior, las voces de las oraciones se mezclaban con un grito silente que clamaba por la salvación, pero la salvación parecía haberse perdido en la oscuridad. Aquella figura, a la que mis secuestradores habían invocado sin comprender su verdadero alcance, se manifestó de forma brutal e inesperada. No era el diablo de los cuentos, el astuto engañador de leyendas, era un ente primordial, una amalgama de odio, desesperación y furia ancestral. Su sola presencia transformó el ambiente, y la realidad pareció distorsionarse a mi alrededor. Las sombras se agolpaban en las esquinas de la sala, y una niebla espesa comenzó a envolver cada objeto, cada rincón, como si el mismísimo infierno hubiese derramado su esencia en aquel lugar. En ese instante, comprendí que mi destino, y el de mis captores, estaba sellado. Los narcotraficantes, al ver la magnitud de lo que habían desatado, se miraron entre sí con ojos que reflejaban terror y desesperación. Habían buscado el poder del diablo, pero no contaban con la posibilidad de que ese poder se volviera contra ellos. Yo, en medio de esa vorágine de horror, fui testigo de cómo sus rostros se deformaban en una mueca de pánico, mientras las sombras parecían tragarse poco a poco su humanidad. No pude hacer más que recitar mis plegarias con la voz rota, mientras mi mente se sumía en un caos inenarrable. El demonio, o lo que sea que se hubiera materializado, parecía regodearse en nuestra impotencia. Cada movimiento suyo generaba un eco de sufrimiento, y su mirada, fija y penetrante, me hacía sentir expuesto a un juicio ancestral que condenaba cada uno de mis pecados. La angustia se hizo insoportable. Mi fe, otrora inquebrantable, se tambaleaba en el borde de la desesperación. Sentí que mi alma era arrancada de mi cuerpo, arrastrada hacia un abismo donde no existían la redención ni la misericordia. A cada instante, las voces en mi interior clamaban por una liberación que parecía inalcanzable, mientras el ente demostró que nada podía salvarnos de su ira. Durante días, o quizás fueron horas eternas, me vi sumido en un estado de terror paralizante. El tiempo dejó de tener significado en aquel lugar, y cada minuto se estiraba en una eternidad de sufrimiento. Yo, el humilde siervo de Dios, me convertí en prisionero no solo de hombres sedientos de poder, sino también de un destino marcado por la presencia de un mal ancestral. Cada amanecer traía consigo una renovada sensación de vacío y desesperanza. Mis captores, hombres endurecidos por años de violencia y codicia, comenzaron a mostrar fisuras en su fachada implacable. La arrogancia dio paso a la impotencia, y el miedo se dibujó en sus rostros. Los ritos que ellos habían organizado se tornaron en una ceremonia macabra de autodestrucción, donde cada invocación era un recordatorio de la fragilidad humana frente a lo desconocido. En mis momentos de lucidez, me encontraba reflexionando sobre las paradojas de la fe y el mal. ¿Cómo era posible que la creencia en un ser supremo y misericordioso se enfrentara a la realidad de un abismo tan oscuro? ¿Acaso el diablo no era más que la personificación de nuestros propios miedos y pecados? Estas preguntas se enredaban en mi mente mientras trataba, sin éxito, de hallar un rayo de esperanza en medio de la noche eterna. Recuerdo haberme refugiado en una esquina polvorienta de la sala, temblando mientras observaba a mis captores. Uno de ellos, el más violento y despiadado, parecía sufrir una transformación. Sus ojos, antes fríos y calculadores, se habían llenado de una desesperación casi humana. En su semblante se reflejaba la comprensión tardía de que habían desatado una fuerza que no podían controlar. Sin palabras,
Pude ver en él el peso de una culpa que lo consumía por dentro, como si cada ritual fuera una sentencia irrevocable. La esencia misma de la oscuridad se adueñaba de cada rincón de la hacienda. Los ecos de gritos inhumanos parecían resonar en los pasillos, mezclándose con el murmullo constante de voces que no pertenecían a este mundo. Durante algunas noches, el silencio se quebraba por ruidos de pasos que se arrastraban y susurros que decían mi nombre, haciéndome dudar de la realidad de mis sentidos. El terror se había convertido en un compañero inseparable, y la esperanza, en un recuerdo difuso de tiempos más simples. Con el paso del tiempo, comprendí que la única manera de detener el avance del horror era enfrentar al ente que habíamos desatado. En una última y desesperada tentativa de redención, mis captores ordenaron la realización de un ritual final. No era un acto de fe, sino un intento desesperado por revertir la invocación y sellar de nuevo el portal al infierno. La atmósfera se volvió insoportablemente tensa mientras se preparaban para la ceremonia, conscientes de que sus propias vidas pendían de un hilo en manos de una fuerza que jamás podrían dominar. Yo, a pesar del terror que me consumía, intenté aprovechar ese momento para rezar con la esperanza de que la luz divina pudiera penetrar aquella oscuridad. Con voz quebrada, recité salmos y plegarias, implorando al Señor por una misericordia que parecía haberse desvanecido. Sin embargo, cada palabra se ahogaba en el ambiente, y el eco de mis oraciones se fundía con el clamor de la desesperación colectiva. El ente se manifestó con una furia descomunal. La sala tembló como si estuviese a punto de desmoronarse, y una energía sobrenatural se extendió por todo el recinto. En ese instante, comprendí que no existía salvación, que el mal había reclamado este lugar y, en consecuencia, nuestras almas. La figura demoníaca se elevó en medio del caos, y por un breve pero eterno instante, sentí que el tiempo se detenía. Allí, en ese abismo suspendido, pude ver la verdadera naturaleza del mal. No era un ser concreto, sino la suma de todos nuestros temores, culpas y pecados. El ritual final se convirtió en una danza macabra, un desfile de sombras y desesperación. Mis captores, en su intento por revertir lo que habían desatado, parecían encadenados a un destino ineludible. Sus rostros se transformaron en máscaras de horror, y la fe que alguna vez los impulsó se disolvió en un grito colectivo de agonía. Yo, atrapado en el centro de esa pesadilla, fui testigo de cómo la realidad se fracturaba, y la frontera entre lo humano y lo demoníaco se desvanecía irremediablemente. En medio del caos, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. No era solo el miedo lo que me consumía, sino una revelación dolorosa sobre la naturaleza del mal y la fragilidad de la existencia humana. Durante incontables horas, me vi sumido en una introspección forzada, donde el dolor físico se mezclaba con una angustia espiritual que amenazaba con aniquilar mi alma. Los gritos, los lamentos y el sonido de la desesperación se convirtieron en una sinfonía de terror que resonaba en cada célula de mi ser. Mientras mi mente se debatía entre la realidad y el delirio, comencé a comprender que el mal invocado no era un ente aislado, sino un reflejo de nuestras propias debilidades y errores. Cada pecado, cada acto de violencia y crueldad cometido por aquellos hombres, se había materializado en esa presencia oscura. Así, el diablo, o lo que en ese momento parecía ser, era una consecuencia directa de la miseria y la desesperación humanas. En uno de esos momentos de lucidez forzada, sentí que debía abandonar aquella sala, huir de la pesadilla y buscar la redención. Pero la oscuridad me tenía atrapado, y cada intento de escapar parecía ser en vano. El ente me observaba con una mirada que trascendía el tiempo, y sus ojos, llenos de un fuego inextinguible, parecían perforar mi alma, dejándome sin aliento. El horror alcanzó su clímax cuando comprendí que, a pesar de todos mis esfuerzos, no había rescate posible. El ritual había abierto una herida en el tejido mismo de la realidad, y esa grieta infernal se extendía como una plaga que amenazaba con consumirlo todo. La fe que había sostenido mi existencia se desmoronaba en el abismo, y me vi obligado a enfrentar una verdad insoportable. En aquel instante, ya no era un siervo de la luz, sino una víctima atrapada en la espiral del mal. Con el amanecer, la oscuridad pareció disiparse, pero la pesadilla no había terminado. La luz del día no logró disipar las sombras que habían calado en lo más profundo de mi ser. Me encontraba solo, abandonado en una sala donde la violencia de la noche anterior aún se sentía en cada rincón. Mis captores, que habían sido parte fundamental de ese ritual infernal, habían huido o caído víctimas de su propia ambición desmedida. Yo quedé como único testigo de un horror que no podía comprender del todo.
Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del ritual se reproducían en mi mente, la figura demoníaca, las sombras que se deslizaban sin forma, y el rostro desesperado de aquellos hombres que, en su afán por alcanzar el poder, habían sellado su destino. Me sentía cargado de culpa, como si de alguna manera hubiera sido cómplice de esa atrocidad. La fe que me había sostenido durante tanto tiempo parecía burlarse de mí, recordándome que el mal no es una entidad externa, sino un reflejo de nuestras propias fragilidades y decisiones. Durante semanas, viví en un limbo entre la vigilia y el sueño, donde cada instante se convertía en una lucha por mantener la cordura. El eco de mis oraciones se perdía en la vastedad del vacío, y la soledad se había convertido en mi única compañera. La memoria del ritual y la presencia del ente parecían acecharme en cada sombra, en cada resquicio de la realidad. Mi mente, desgastada por el terror, comenzó a cuestionarse si la salvación era siquiera posible o si, en realidad, estaba condenado a vivir en ese estado de perpetua agonía. En medio de esa soledad, me aferraba a pequeños destellos de esperanza, recuerdos de una infancia inocente, la calidez de las palabras de consuelo de mi madre, la certeza de que en algún lugar, más allá de la oscuridad, existía la luz. Sin embargo, esos recuerdos parecían tan distantes, tan irreales, como si hubieran sido arrancados de mi ser para siempre. La culpa y el terror se entrelazaban en una danza macabra, y cada día se convertía en una batalla contra mis propios demonios internos. Con el paso del tiempo, comprendí que mi única opción para enfrentar aquella pesadilla era intentar encontrar una forma de redimirme, de sellar la herida que se había abierto en el velo de la realidad. Aunque mi cuerpo y mi espíritu estaban maltrechos, decidí que debía buscar una salida, una forma de resucitar la fe que parecía haber sido destrozada por el horror. Con pasos vacilantes y un corazón apesadumbrado, me adentré en los recovecos de aquella hacienda, explorando cada sala y cada pasillo en busca de algún indicio que pudiera ayudarme a comprender la naturaleza del ente y, quizás, a encontrar un modo de expulsarlo. En un rincón olvidado, encontré antiguos documentos y libros que parecían narrar rituales arcanos y antiguos saberes sobre las fuerzas del mal. Allí, entre textos polvorientos y símbolos extraños, descubrí que lo que había presenciado no era un simple engaño, sino la manifestación de una fuerza que había estado latente en la humanidad desde tiempos inmemoriales. Mientras leía, la certeza de mi destino se fue afianzando. La redención no vendría de una intervención divina en el sentido tradicional, sino de un enfrentamiento personal con mis propios miedos y pecados. El ritual que había sido forzado sobre mí era, en realidad, una prueba, una invitación al abismo que desafiaba mi propia comprensión de la fe, y en esa confrontación, solo quedaba una salida, aceptar mi vulnerabilidad y, a pesar de ello, luchar por recuperar lo poco que aún quedaba de mi humanidad. Los días transcurrieron en una sucesión de desesperación y revelación. Cada rincón de la hacienda parecía susurrar secretos oscuros, y en cada sombra se ocultaba la presencia ineludible del mal. Mientras mi mente se abría a esa realidad perturbadora, me di cuenta de que la lucha no era solamente contra un ente demoníaco, sino contra la desesperanza que se había arraigado en mi interior. Con cada oración, con cada palabra de fe que lograba recitar, intentaba reconstruir los fragmentos destrozados de mi alma. Llegó el día en que la atmósfera pareció calmarse, y el terror, aunque no disipado, se volvió menos agobiante. En ese último amanecer, sentí que debía enfrentar de forma definitiva aquello que había invocado la ruina de nuestras vidas. Con una determinación forjada en la desesperación, me dirigí al centro de la sala principal, donde el pentagrama y las velas aún conservaban la huella del ritual. Allí, con el corazón palpitando con fuerza y las manos temblorosas, comencé a recitar una oración que había aprendido en los días de mi niñez, una súplica de inocencia perdida. Con cada palabra, sentí que la energía oscura se contrarrestaba, que la luz, por tenue que fuera, empezaba a emerger entre la malevolencia. El ente, que hasta ese momento se había mostrado dominante, parecía vacilar, como si la fuerza de mi fe le recordara que, en lo profundo, la esperanza siempre es una chispa que se niega a extinguirse. Sin embargo, no fue una batalla de fuerza bruta, sino una lucha por el alma, un enfrentamiento que trascendía lo físico. Cada palabra que pronunciaba se transformaba en un escudo invisible, y cada invocación de luz se convertía en un dardo mortal que desgarraba la oscuridad. Los gritos desesperados de mis captores se mezclaban con el murmullo de la oración, creando una sinfonía de redención en medio del caos. En aquel último amanecer, mientras la luz se filtraba a través de las ventanas rotas y los restos del ritual se desvanecían en la penumbra,
comprendí que la batalla había dejado cicatrices indelebles. No todos aquellos que habían participado en la ceremonia pudieron escapar de la condena que ellos mismos habían forjado. Algunos quedaron atrapados en un limbo de dolor y remordimiento, otros desaparecieron sin dejar rastro, arrastrados por la fuerza incontrolable del mal invocado. Yo, por mi parte, me encontraba al borde del abismo, pero con una determinación renovada para reconstruir lo poco que quedaba de mi fe. Aunque mi cuerpo estaba agotado y mi espíritu maltrecho, entendí que el verdadero infierno no residía en la manifestación física del demonio, sino en la desesperación interior, en el olvido de la esperanza. Con ese pensamiento, me entregué a una especie de meditación dolorosa, permitiéndome sentir el dolor, la culpa y la redención al unísono. Aunque el ritual había terminado, su eco persistía en cada rincón de mi existencia. Desde aquel último amanecer, me vi obligado a vivir con la constante sensación de que algo me acechaba en la penumbra, esperando el momento oportuno para reclamar mi alma. Durante noches interminables, dormía con los ojos entreabiertos, atisbando en la oscuridad la silueta de aquella figura demoníaca que, aunque difuminada, seguía presente en mi mente. Cada crepúsculo se convertía en una lucha interna. Caminaba por las calles de la ciudad como si fuera un fantasma, sintiendo que cada sombra era un recordatorio de aquella noche maldita. Los murmullos del viento parecían traer consigo susurros de antiguas maldiciones, y la soledad adquiría un peso insoportable. A veces, en medio de la madrugada, sentía que el velo entre este mundo y el del abismo se volvía demasiado delgado, y que por un instante podía ver la silueta del mal deslizándose por mi habitación. La culpa persistía como una herida abierta. Me reprochaba en silencio haber sido el instrumento de una ambición desmedida, el peón en un juego macabro que nunca debió haberse iniciado. La ironía era cruel. Yo, un humilde siervo de Dios, me había convertido en el catalizador de un ritual que pretendía dominar las fuerzas infernales, y ahora, estaba condenado a vivir en un perpetuo estado de remordimiento y soledad. Durante largos meses, busqué respuestas en los libros sagrados y en los textos antiguos que había encontrado en aquella hacienda. Intenté descifrar los símbolos y las letras que parecían ocultar secretos prohibidos, con la esperanza de hallar alguna clave para comprender el verdadero alcance de lo que habíamos desatado. Pero cuanto más profundizaba, más comprendía que algunos conocimientos estaban destinados a permanecer en la penumbra, lejos del alcance de los mortales. La sabiduría que habría podido salvarme se convertía, en cambio, en una condena, revelando que el mal no es un ente aislado, sino una sombra permanente que habita en el corazón de la humanidad. Con el tiempo, mis pasos me llevaron de vuelta a la parroquia, el único lugar que alguna vez representó la esperanza y la fe inquebrantable. Pero el templo, antes un refugio sagrado, se había tornado en un santuario de recuerdos dolorosos. Cada rincón me recordaba aquella noche oscura, y cada imagen de mis feligreses se mezclaba con la visión del horror que había presenciado. Mi alma, desgarrada entre la luz y la sombra, se encontraba en un estado de duelo perpetuo. Sentado en la penumbra del altar, recordaba con dolor los rostros de aquellos hombres, sus ojos reflejando una desesperación que aún hoy me hiela la sangre. Comprendí que mi propia redención no vendría de un acto grandioso, sino de aceptar mis errores y vivir con la carga del mal que habíamos desatado. Cada misa que oficiaba, cada palabra de consuelo que pronunciaba, era un intento de contrarrestar la oscuridad que se había infiltrado en mi existencia. El tiempo pasó, y aunque la herida del ritual no cerró por completo, comencé a encontrar en pequeños gestos y en la devoción silenciosa de algunos fieles la fuerza para continuar. La vida, a pesar de haber sido marcada por el horror, seguía ofreciéndome destellos de luz en medio de la penumbra. En esas miradas de esperanza, en esas manos extendidas en silenciosa solidaridad, descubrí que la fe no es la ausencia del miedo, sino la valentía de seguir adelante a pesar de él. Hoy, al relatar estas memorias, sé que mi alma lleva consigo las cicatrices de un encuentro que ningún hombre debió vivir. El secuestro del infierno, como se ha llegado a conocer en los susurros del viento y en las leyendas urbanas, no fue sino el inicio de una espiral de terror que transformó no solo mi destino, sino el de aquellos que se atrevieron a jugar con fuerzas incomprensibles. La imagen del ente demoníaco, la mueca de terror en los rostros de mis captores y la sensación de estar atrapado en un abismo sin salida, son recuerdos que, aunque intenten ser enterrados, resucitan en cada atardecer y en cada suspiro de la noche. Mi vida continúa, marcada para siempre por aquella experiencia.
Camino por las calles con la carga de lo vivido, sabiendo que la oscuridad acecha en cada sombra, en cada silencio. A veces, cuando el viento sopla en una noche sin luna, creo escuchar el eco de aquella voz demoníaca, recordándome que el mal, una vez invocado, nunca desaparece del todo. Y aunque mi fe se haya tambaleado en el umbral de la desesperación, aún mantengo la esperanza de que la luz, por tenue que sea, puede renacer incluso en el corazón más herido. Este relato es mi confesión, mi intento de exorcizar los demonios que se han anidado en mi alma. Si acaso alguien decide escuchar mis palabras, que sepa que el verdadero terror no reside únicamente en los actos de violencia de hombres desesperados, sino en la capacidad que tiene el mal de infiltrarse en los rincones más íntimos del ser. Que mi historia sirva como advertencia. Hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, y desafiarlas puede condenarnos a una existencia de sufrimiento interminable. Hoy me siento solo, en un cuarto pequeño en la vieja parroquia, con las paredes gastadas y la luz mortecina del atardecer colándose por las ventanas rotas. Cada crepúsculo me recuerda aquel primer instante de terror, y cada amanecer trae consigo la incertidumbre de un destino que aún no logro comprender por completo. Mis manos, marcadas por la lucha y la desesperación, siguen temblando al recordar la imagen de aquella figura que emergió del abismo. Sé que en algún lugar, en la intersección entre la fe y la oscuridad, el mal sigue acechando. He aprendido a reconocer sus susurros en el viento, a leer las sombras que se deslizan furtivas en la penumbra. Pero a pesar de todo, mi espíritu, aunque maltrecho, se aferra a la idea de que aún existe la posibilidad de redención. La vida me ha enseñado que el camino hacia la salvación está pavimentado de dolor, pero también de la determinación de seguir adelante. A veces, en las noches en que el silencio se vuelve abrumador, siento que el pasado regresa para recordarme sus terribles lecciones. En esos momentos, cierro los ojos y rezo con la esperanza de que, de alguna manera, la luz divina logre disipar las sombras que han marcado mi existencia. Y aunque la certeza de mi redención se ve empañada por el recuerdo de aquellos horrores, no puedo evitar creer que hay en mí una fuerza, por pequeña que sea, que lucha contra la oscuridad. No pretendo que estas palabras sean un relato de victoria sobre el mal. La verdad es que el infierno no es un lugar al que se puede escapar, sino un estado del alma, una herida abierta en el tejido mismo de nuestra existencia. La experiencia que viví me ha dejado cicatrices que, aunque con el tiempo se atenúen, nunca desaparecerán por completo. He aprendido que la fe es frágil y que el terror que habita en lo más profundo de nuestros miedos puede emerger cuando menos lo esperamos. Aún así, sigo adelante. Cada día es una lucha contra la desesperación, una batalla constante por preservar la esencia de lo que soy y lo que alguna vez creí. Mis pasos me llevan por caminos inciertos, pero he descubierto en los gestos silenciosos de aquellos que aún creen en la posibilidad de la redención, una luz que, aunque débil, me recuerda que el mal no tiene la última palabra. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que el verdadero infierno no es una entidad externa que se invoca a voluntad, sino la oscuridad que llevamos dentro. Y aunque los narcotraficantes que desataron aquella pesadilla buscaban el poder a través de un ritual prohibido, terminaron liberando algo que se adueñó de sus almas, condenándolos a una existencia de terror y remordimiento. Hoy, al escribir estas líneas, mi voz se funde con la incertidumbre del mañana, y mi fe, aunque golpeada, persiste como un tenue faro en medio de la noche. Que mi historia sirva como testimonio de lo que sucede cuando el hombre intenta dominar fuerzas que superan su comprensión, y que la advertencia resuene en aquellos que, en su ambición desmedida, se atreven a jugar con el destino. Esta es mi confesión, mi legado, y mi intento desesperado por encontrar sentido en un mundo donde la línea entre la luz y la oscuridad es tan delgada que, a veces, resulta casi imperceptible. He relatado cada instante de aquella experiencia infernal, desde la violenta irrupción en mi sagrado templo hasta el abismo de sufrimiento que siguió en aquella hacienda abandonada. La historia del secuestro del infierno es, en definitiva, la crónica de una fe puesta a prueba en su forma más brutal, un testimonio de cómo el mal, en su manifestación más pura, puede surgir de las ambiciones humanas y arrastrarnos a un destino del que quizás nunca podamos escapar por completo. A mis lectores, les dejo la advertencia. Hay caminos en la oscuridad que jamás deberían ser transitados, y fuerzas que, al ser desatadas, pueden devorar no solo nuestras vidas, sino también nuestra esencia. No
olviden que en cada ser humano habita la posibilidad de la redención, pero también la sombra del abismo. Que mi relato sirva como un recordatorio eterno de la fragilidad de la fe y la necesidad de proteger nuestro interior de aquellos terrores que se ocultan en lo desconocido. Esta es la historia de un sacerdote que se vio forzado a enfrentarse no solo a la violencia y crueldad de hombres sin compasión, sino a la manifestación de un mal que trasciende los límites de la comprensión humana. Una historia de horror y tragedia, donde el infierno no se invoca en un instante, sino que se construye lentamente, piedra a piedra, en los recovecos de un alma rota. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.